Buenas noches. Dios les bendiga. Una vez más les saluda su hermano en Cristo, Ramón Gómez, para hacer otro video más sobre la defensa de la fe católica. Aprendiendo a defender nuestra fe católica, porque evangelizar es cosa seria. Evangelizar es cosa seria. Hoy hablaremos una vez más sobre los falsos pastores, defendiendo nuestra fe, y hablaremos sobre los falsos pastores, de cómo los llamados pastores no tienen la autoridad de Dios para llamarse pastores, como a diferencia de los sacerdotes, los cuales sí tienen autoridad para ser verdaderos pastores de la iglesia. Pero antes de iniciar, te invito a que te unas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando, vamos a hablar en esta noche sobre los pastores falsos, y vamos a hablarlo a la luz de la Biblia. Que no sea lo que yo diga, sino lo que tú digas, Espíritu Santo. Que no sea lo que yo haga, sino lo que tú hagas. Que no sea lo que yo piense, sino lo que tú pienses. Coloca carbón encendido en mis labios, en mi mente y en mi corazón. Amén y amén. Iniciamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, en el verso 13. San Marcos, capítulo 3, verso 13. Y lo hacemos de la siguiente manera. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso por nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Si vemos, mi querido hermano, tú que me estás escuchando, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12 y a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice que Jesús los llamó. Jesús los llamó y llamó a los que él quiso. No dice que los que quisieron fueron donde él. Tú, mi querido hermano pastor, si no fuiste llamado, no estás para llamarte pastor. Jesús los llamó, y llamó fue a los que él quiso, no simplemente por un sueño, no simplemente que es que me desperté y tuve una visión, no simplemente que leyendo la palabra me pasó esto y me pasó lo otro. Tenemos que respetar el magisterio de la Iglesia Católica. Y el magisterio de la Iglesia Católica viene precisamente desde los apóstoles, a los que él llamó, no los que se llamaron. Los pastores muchas veces dicen, es que yo soy pastor porque el Señor me llamó. Muéstrame bíblicamente, mi querido hermano, dónde el Señor te llamó. Pero sí te podemos mostrar bíblicamente dónde Jesús llamó a los apóstoles y por qué los sacerdotes vienen desde los apóstoles. La Iglesia Católica es apostólica
porque viene desde los apóstoles. Y dice que los instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Si tú eres de ese paquete de los apóstoles, si vienes desde ahí, desde los apóstoles que Jesús llamó para enviar a predicar, está bien. Pero si no eres de ese paquete de los 12 que Jesús llamó a predicar, piensa muy bien dónde estás. Y no es esto solo un versículo. Vamos a ver muchos versículos bíblicos de donde en realidad tú, mi querido pastor, que hoy estás abriendo una iglesia y otra iglesia y otra iglesia, no eres de los que Jesús llamó a predicar. Mateo 28, del verso 18 al 20, vamos a ver cuál fue el envío y con qué autoridad con qué autoridad Jesús envió a esos discípulos. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mi querido hermano pastor que me estás escuchando, mi querido hermano que te fuiste de la Iglesia Católica engañado, mi querido hermano que estás a punto de irte de la Iglesia Católica porque te leyeron 1 o 2 versículos mal informados, a ti te estoy hablando en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús mismo dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo, desde el cielo. Jesús recibió autoridad del Padre y esa autoridad la está transmitiendo a los apóstoles. Los está enviando y les está diciendo: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Está enviando a la iglesia universalmente. Universal, eso quiere decir católico, que está en todo el universo, que es universal, que Jesús los envió a predicar a todo el mundo. Y dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy todos los días hasta el fin de la historia. A ti, mi querido pastor, dime, si tú vienes realmente de la rama apostólica, muéstrame bíblicamente o muéstrale a tus feligreses bíblicamente que vienes desde la rama apostólica y desde ahí tienes autoridad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dime si tú tienes esa autoridad o si simplemente te soñaste y abriste una iglesia un día y dijiste que tiene la autoridad. ¿Quién te dio la autoridad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tú, mi querido pastor, que estás abriendo una nueva secta o una nueva iglesia y dices que el Señor te inspiró, que se valió de ti porque la iglesia estaba corrompida. Entonces, tú estás contradiciendo a Jesús y crees que Jesús se cansó de estar con la iglesia todos los días hasta el fin de la historia. La palabra de Dios dice aquí muy claro que Él prometió estar todos los días hasta el fin de la historia. Y no voy a creer yo que Jesús se cansó en un momento y entonces cuando se cansó la iglesia se corrompió. Si Jesús está, es garantía de seguridad, es garantía de poder, es garantía de firmeza. Y tú que me estás diciendo que la iglesia se corrompió, entonces quiere decir que Jesús se durmió para cuidar esa iglesia. No, mi querido hermano, estás muy equivocado. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 nos dice muy claramente: dice, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas de Cristo, auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios,
está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Palabra de Dios. Mira tú, mi querido pastor, tú que dices llamarte pastor, que te autonombraste pastor, o simplemente que te nombraron y no te ordenaron. Es muy diferente nombrar a ordenar. El sacerdote es ordenado, tú eres nombrado, que es muy diferente. Y dice, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, tú que cambias las palabras, que cambias la doctrina de la iglesia. Y la doctrina de la iglesia fue primero que lo que tú estás enseñando. La iglesia católica, aunque te duela, fue primero de lo que tú estás enseñando. Y dice, estas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y la enseñanza que honra a Dios. Si tú no estás llevando la enseñanza que honra a Dios, mi querido hermano, estás separado de Dios. Dice, este padece la enfermedad de las discusiones. ¿No se parece mucho a que tú discutes mucho? Discutes la palabra y no entiendes la palabra a cabalidad, y cuestiones inútiles donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida y están tan alejados de Dios que para ellos la religión es puro negocio. Si tu religión es puro negocio, mi querido hermano, si no estás predicando a un Dios vivo y tu religión es más negocio que Dios, estás muy equivocado. Es verdad que la religión es un buen negocio. Sí, muchas veces la toman como un buen negocio. Buen negocio para sacar personas de donde están en la verdad, engañarlas y mentirles. Mi querido hermano, cuidado con eso. Dicen, los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas y un montón de ambiciones locas y dañinas que los hunden en la ruina hasta perderlos. Cuidado tú, mi querido hermano. Estás haciéndote rico a causa de la religión y estás cayendo en cosas que te van a perder. Vamos a ver si la palabra de Dios dice que son espíritus rebeldes y habladores. En Tito 1, 10 al 16. Dice, porque hay muchos, Tito 1, del verso 10 al 16, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo en los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. ¿No crees que en realidad hay muchos charlatanes y engañadores que desconciertan a familias enteras? Hay familias unidas por medio de la verdad, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, y los desconciertan, llevándoles ideas que no son. Dice, fue precisamente uno de su raza, a quien ellos tienen por profeta, el que dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Es la pura verdad, por eso repréndelos con firmeza para mantenerlos en una fe sana, y que no hagan caso de fábulas judías, ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Tú, mi querido pastor, estás dando la espalda a la verdad y estás enseñando lo que no es. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes y vulgares y no sirven para ninguna obra buena. Palabra de Dios. Yo no sé, mi querido hermano, si esto te cae a ti o no te cae a ti. No lo digo yo, lo está diciendo la misma palabra de Dios. Y en el mismo de Tito, capítulo 2, verso 1 y 2, y dice, expón lo que corresponde a la sana doctrina. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. ¿Te cae o no te cae?
¿Estás exponiendo una sana doctrina o una doctrina equivocada, mi querido hermano? Efesios, capítulo 4, versos 1 y 6. Versos 1 al 6 y luego del 4 al 11. Capítulo 4, 1 al 6 dice: yo, prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de su vocación que han recibido, sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todos, que lo penetra todo y está en todo. San Pablo está exhortando para que permanezcan en la unión, con una sola fe, no con muchas fees, como hoy en día se propagan. ¿A quién les está exhortando? A los apóstoles. Dice un solo cuerpo, un mismo espíritu, no muchos espíritus, no muchos cuerpos. Permanezcan en una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe. Ustedes están dividiendo la fe por aquí, la fe por allá, la fe por allá. Una sola fe, un solo bautismo, no muchos bautismos. Es que me bauticé en la iglesia católica, entonces me vuelvo mormón y tengo que bautizarme mormón. O me bauticé en la iglesia católica y me quiero volver adventista y me tengo que bautizar adventista. O me bauticé en la iglesia católica y me quiero volver testigo de Jehová y tengo que bautizarme en testigos de Jehová. Estás mintiendo y estás mal a la palabra cuando estás haciendo bautizar gente en otra secta o en otra religión. Dice un solo bautismo, no muchos bautismos. Y en Efesios 4, 11 dice: y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores. Ah, ya sé lo que me vas a preguntar. Que si ve que aquí dice que otros son llamados pastores, entonces que tú te llamaste pastor. Espera un momentico, no me empuje, que no me vas a hacer caer. San Juan, capítulo 21, verso 15. Vamos a ver de qué pastor es que él está hablando. Vamos a ver de qué pastorado es que él está hablando y a quién le dijo pastor. Si a ti que te autonombraste, a ti que te soñaste que Dios te dio para conducir la iglesia, o al fundador de tu iglesia, que Dios supuestamente le dio para fundar su iglesia, o a Pedro, cabeza de la iglesia, a quien le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver qué pastor es el que está diciendo. En el Efesios 4:11 dice que a uno los llamó pastores. Vamos a ver qué clase de pastor, porque tú me vas a decir que si ve, que si está la palabra pastor y que entonces tú eres llamado a ser pastor. No se me adelante, espérate un momentico. Dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Vamos por partes. Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? O sea que los discípulos, como quien dice, ¿en ti tengo que confiar verdaderamente? Yo necesito saber si tú estás dispuesto a entregarte para fundar la iglesia. ¿Me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. O sea, tú eres el jefe de estos, mis corderos, o sea, de estos discípulos. Apacienta. ¿Qué quiere decir eso? Cordero, ¿quién apacienta a los corderos? Un pastor, el pastor. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas.
¿Qué quiere decir? Le está entregando todo el rebaño, toda la iglesia. Cuida de mis ovejas. ¿Quién cuida de las ovejas? ¿Será un pastor o no será un pastor? En este caso, ¿a quién le está diciendo? A Pedro. Cuida de mis ovejas, cuida de mi iglesia. Insistió Jesús por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Apacienta, alimenta mis ovejas. En un lugar le está diciendo, cuida de mis corderos, los discípulos. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas, la iglesia. Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevarán donde no quieras. ¿A quién es? A Pedro. En este momento, ¿quién es? El Papa Francisco. Duélate o no te duela. Así que tú digas que el Papa es el anticristo. Entonces Jesús le confió la iglesia al anticristo. Piensa, antes de hablar, Jesús entonces se iba a equivocar, no iba a conocer el anticristo y le iba a confiar la iglesia al anticristo. ¿Dónde? ¿Tú qué dices? ¿Tú que te equivocas? ¿Dónde Jesús iba a cometer eso de entregarle la iglesia al anticristo? Juan. Vamos a ver si es buen pastor o no buen pastor. Juan 10, 11 al 16. Capítulo 11, capítulo 10, verso 11 al 16. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, no así el asalariado. No es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada sus ovejas. Palabra de Dios. Jesús mismo está diciendo, yo soy el buen pastor. Él es cabeza de la iglesia. Y esa iglesia se la encomendó a Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Juan 15 le está dando el pastorado. Aquí dice, yo soy el buen pastor. Y en Juan 15 le está entregando ese pastorado a él. Y le dice que el lobo las agarra y las dispersa. Al lobo solo le interesa el salario y no le importan las ovejas. No se parece a ti, mi hermano, que muchos pastores lo que les interesa es el salario y no las ovejas. Interesa más cómo conseguir el dinero y los diezmos y no las ovejas. ¿No será esto lo que está diciendo la palabra de Dios? Y Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Jesús dio la vida por las ovejas. Dio la vida por las ovejas. En una cruz. Y recuerdas también la muerte de Pedro, cómo murió en una cruz. A la inversa, pero también fue crucificado. No entregó la vida como la entregó Jesús, pero la entregó también por la iglesia, por la verdad, por defenderse, porque fue perseguido. Él no murió de muerte natural. No la entregó como Jesús, pero también murió en una muerte de suplicio. Dice, tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Jesús habla de unidad. ¿Tú por qué te empeñas? ¿Por qué te empeñas, mi querido hermano, en dispersar las ovejas? ¿Por qué te empeñas en dividir la iglesia? ¿Por qué te empeñas en dividir la iglesia, mi querido hermano? Un solo pastor dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. Acuérdate, tú que te fuiste de la iglesia, eres oveja de Jesús, pero no estás en el corral. Vuelve al corral, vuelve al corral. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. A ver si cada uno puede interpretar las escrituras como quiere. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 20. Dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Tú, que estás interpretando por cuenta propia, te voy a decir quién es la base de la verdad, quién es el pilar de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Y aquí dice que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Tú, mi querido pastor, que interpretas, a quien amamos, pero a quien no compartimos las ideas, tú tienes autoridad para interpretar por cuenta propia la palabra de Dios, por interpretarla a tu manera, por engañar. Quizá también tú fuiste engañado, pero despierta, lee la palabra completa, como dice la palabra de Dios. No cortes las frases, no cortes los versículos, no coloques versículos a conveniencia. Enseña la verdad, no te lleves las ovejas del rebaño, del verdadero pastor. En el nombre de Dios te lo pido. Y tú, mi querido hermano, mi querida hermana, que estás a punto de irte de la Iglesia Católica, a ti te digo, cuidado, cuidado, cuidado con lo que estás haciendo. Segunda de Pedro 3, 16. Segunda de Pedro 3, 16. Dice, insiste en esto en todas tus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Mi querido hermanos, la palabra de Dios no miente. Léelo en tu propia Biblia, en tu propia palabra, a ver si dice o no dice, a ver si es cosa mía o a ver si es cosa de la palabra de Dios. Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes la interpretan torcidamente para su propio daño, como también hacen con las demás escrituras. Ojo, si estás interpretando la palabra de Dios para hacer daño, Dios te pedirá cuenta de eso. Vamos a ver Hechos 20:28, a ver si perdonan el rebaño o no perdonan el rebaño, a ver qué daño es el que le están haciendo. Hechos, capítulo 20, verso 28, y dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre.
Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Palabra de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿De dónde sale el verdadero obispo? El obispo tampoco se nombra como los nombran ustedes, mis queridos pastores, a quienes amamos y a quienes queremos que entren a la verdad. El obispo no se nombra, el obispo se ordena. Primero se ordena, son 3 pasos. Primero se ordena diácono, se ordena sacerdote y se ordena obispo. Y si no lo sabías, el Papa es el obispo de Roma. La palabra papa es el cargo que tiene dentro de la iglesia, pero es obispo. Y a estos obispos es que les está mandando a que pastoreen la iglesia. Entonces aquí vuelvo y te digo, realmente, ¿quién es el pastor? ¿Tú que te autonombraste pastor o el verdadero pastor es el pastor obispo de Roma? La iglesia del Señor que adquirió con su propia sangre. Dice, pastoreen la iglesia del Señor que adquirió con su propia sangre, no la iglesia que el otro se inventó, no la iglesia que el otro abrió, no la iglesia que el otro se imaginó. Dice, la iglesia del Señor que adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿No será eso lo que ocurre con ustedes, mis queridos hermanos pastores? ¿No será eso lo que están ocurriendo? Tú, mi hermano, abre los ojos. Tú que estás a punto de irte de la iglesia católica. Tú, que todavía estando en la iglesia, dudas de la iglesia porque no conoces la verdad de la iglesia. Tú que te fuiste de la iglesia engañado. Vuelve. No vaya a ser que sea tarde. Vamos a ver si hay verdaderos y falsos profetas. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. Capítulo 6 del 3 al 10. Y volvemos a lo que habían hablado antes. Dice, esto es lo que debes enseñar e inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo, Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Lo habíamos dicho ahora y lo rectifica nuevamente. Es puro negocio. Puro negocio. No es realmente el negocio de las almas. Es el negocio económico lo que interesa. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 7, dice, a partir para Macedonia te rogué que te detuvieras en Efeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta, de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles y pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni lo que hablan con tanta seguridad. Mi querido hermano, es muy claro cuando se escribe Pablo a Timoteo. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia y de una conciencia recta. Yo no sé si tú tengas la mente limpia y la conciencia recta, mi querido hermano, de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado con palabrerías inútiles. ¿Cuántos venían dentro de la línea?
Se apartaron con palabrerías inútiles y pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni lo que hablan con seguridad. Mi hermano, si esto es para ti, tómalo. Ruégale al Señor que sea el Espíritu Santo quien te lo entregue. No son mis palabras. No son las palabras del cura tal o del obispo tal. No son las palabras de la iglesia. Es palabra de Dios. Léelo tú mismo en tu Biblia protestante. Léelo y está exactamente igual. Vamos a ver si Mateo advierte sobre los falsos profetas. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 15 al 27. Mateo 7, 15 al 27 dice: cuídense de los falsos profetas que se presentan a ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Entonces sí hay falsos profetas. Llegan como ovejas, diciendo: hermanito, el Señor te ama, hermanito, conoce la verdad, hermanito, aquí está la verdad, hermanito, sálvate, hermanito, levanta la mano y reconoce que Cristo, hermanito, pero están por robarte la fe, son lobos feroces, por sus obras los conocerán. Dice, lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Ustedes que están creyendo hacer el bien y que dicen que hacen muchos milagros y que expulsan muchos demonios. Cuidado, ¿de qué manera lo están haciendo? Porque el diablo también hace milagros. ¿Y qué es lo que dice Jesús aquí? Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Y sabe por qué está diciendo que hacen el mal? Porque dicen Señor, Señor, pero están apartados de la verdadera doctrina. No hacen la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que sea una sola doctrina, una sola fe, una sola iglesia. Te estás apartando, hermano, y te estás engañando. Dice, si no escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero irán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios. La casa de Dios, la palabra de Dios, la iglesia de Jesucristo no se va a derrumbar porque está fundada sobre la roca. Y la roca es Jesús, no sobre la base de un hombre que dijo que Dios le había dicho que fundara la iglesia, que se soñó que fundara la iglesia, que supuestamente le inspiró que fundara la verdadera iglesia, que supuestamente el Espíritu Santo le sopló y dijo que la iglesia se había corrompido y que hay que fundar otra. No, Jesús no era de la época de los desechables. Hoy sí estamos en los desechables. El que crea en la palabra de Dios y permanezca en esa roca, en esa base, en esa iglesia, su casa no se va a derrumbar. Pero hay de aquel que se va y construye sobre arena, sobre bases falsas, sobre mentiras. Dice que será como un tonto que construyó sobre la arena y su casa se derrumbó. A ver si Pablo tiene celos o no tiene celos de la iglesia o de las cosas de Dios. Segunda de Corintios,
capítulo 11, del 1 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 7. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado, con el único esposo, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirle la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles, que mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. No habría sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran. Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el verso 13 dice, en realidad son falsos apóstoles y engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. No hay nada que maravillar, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho lo que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merece. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo siente celos de esa verdadera iglesia, de esa verdadera fe, y dice que el temor es que llegue Satanás como serpiente a arrebatarlo como arrebató a Eva. La verdad. Eva tenía la verdad y Satanás se la arrebató con mentiras. Hoy quieren arrebatarte la verdad y sacarte de la iglesia con mentiras. Y no es así. No está bien. Estás engañando y estás mintiendo. No es así. Dicen llamarse superapóstoles. Y cuidado, dice Pablo aquí, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Los sacerdotes, los pastores verdaderos de la iglesia, no son inferiores a esos llamados superapóstoles. Y en el verso 13 dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores y disfrazados de apóstoles de Cristo. No se parece mucho a lo que tú conoces por ahí o a lo que tú predicas, mi querido hermano. Y dice que no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Miren, ojo, no les caiga esto, lo que está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, disfrazados de servidores del bien y no están haciendo el bien, se están robando las verdaderas ovejas de Cristo. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, no, ya ese lo leímos. Gálatas 1, 6, 10, a ver si cambian el evangelio o no cambian el evangelio. Gálatas, capítulo 1. Del 6 al 10. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Recuerda, los están sacando de la gracia que Cristo dejó. Los están llevando a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y sembrar confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y se lo digo de nuevo, se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios?
¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se trata de agradar a los hombres, ya no serían siervos de Cristo. Mi hermano, tú que estás agradando al pastor, tú que quieres agradar más al pastor que a Cristo, porque no escuchas la verdadera palabra, sino que escuchas la palabrería del pastor. ¿Estás agradando al pastor o estás agradando a Cristo? ¿Estás dejando que te tergiversen el evangelio o lo estás tergiversando? ¿Te están hablando del mismo evangelio de Cristo o te están hablando de una mentira que no es así? Cuando hablan contra la iglesia, cuando hablan contra los santos, cuando hablan contra la Virgen, cuando hablan contra los sacerdotes, están hablando contra la iglesia de Cristo, te están predicando otro evangelio que no es así. En un video pasado te hablé sobre el sacerdocio real de la iglesia y cómo es y cómo hay que vivirlo. Segunda de Juan, vamos a ver qué dice, si el que permanece o no permanece en la verdad, qué es lo que le pasa. Segunda de Juan 9:10. Segunda de Juan, versículos 9:10, desde el 8. Dice, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Si tú te has ido de la verdadera doctrina de Cristo, si tú te has ido de la iglesia, no posees a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas, ni lo saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus propias palabras. Tú quieres hacerte cómplice de la palabrería, de la charlatanería y de la mentira de algunos obispos. Vamos a ver qué dice Segunda de Tesalonicenses, donde dice que no se dejen engañar. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Dice, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben que es la hora. ¿Qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo? La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y el que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse este sin ley y con el poder de Satanás, hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir a los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, de los que habría salvado. Por eso les está enviando la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí que la fuerza antirreligiosa está obrando secretamente. Se pondrán incluso en el templo, su trono en el templo de Dios para mostrar que ellos son dioses. Se creen dioses muchas veces condenando o salvando gente como ellos quieren, y no es así. Dice, al presentarse este sin ley con el poder de Satanás. ¿Quién se presenta sin ley? ¿Quién se presenta con el poder de Satanás? Hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Mucha gente corre para donde hay milagros, corre para donde hay prodigios, corre para donde hay señales y no sabe que vienen con el poder de Satanás, que también tiene poder. Dice, para engañar y pervertir a los que todo han de perderse, los que no aceptaron el amor de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, no la mentira con que te están engañando. La verdad que los habría salvado, por eso les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. No es cosa mía, es cosa de la palabra de Dios. Es cosa de la palabra de Dios. Allá tú, mi querido hermano, si te dejas engañar, si te dejas mentir,
o a ver qué va a pasar. Pero la palabra de Dios es muy clara. Hoy hemos hablado, y espero que reflexiones, que pienses sobre la falsedad